La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico. El día de hoy me encuentro con un escritor y dramaturgo, con Cristian Cristino. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Oye, primero tenía una duda como personal. Si ese Cristian Cristino es tu nombre real o es un seudónimo. Es casi totalmente real porque mi nombre completo es Cristian Núñez Cristino. Cristino segundo apellido y la gente como de chico creía que era segundo nombre, entonces me empezó a decir Cristino. Entonces, de hecho, mis amigos me dicen Cristino. Y en algún momento cuando empecé a actuar, decidí como nombre artístico sacar el Núñez y poner Cristian Cristino porque me parecía más musical. Sí, suena bonito, sí Sí, me gusta. Claro, es casi tu nombre real, heavy. sí, Sí, por eso entonces quedó como Cristian Cristina. Claro. Mira, yo dije en un momento quizás se te habrá ocurrido. Como que nunca lo había pensado y ahora que venía dije, oye, que vamos a hablar como de ti, de tu proceso creativo. Dije como, oye, el nombre nunca como que. Porque no hemos topado antes como en eventos sí, literarios y todo, sí. pero tenía esa duda. Y paso, de la gente cree que es seudónimo, que no es artístico. Claro, y casi sí, O sea, es casi puede real. ser. Me acuerdo que conocí a alguien que su nombre era, no voy a decir el nombre real, pero era como, no sé, pues Rodrigo Rodríguez. Ya. Y era porque le habían puesto así, pues, como Ujú. que y mi hermana decía como, pero no entiendo por qué le puedo busco. Igual pensé que podía ser que en tu familia, claro, te pusieran Cristian Cristino. Como que pues, no suena feo, es bonito. Bueno, este es tu cuarto libro, si no me equivoco, o tercer libro. A ver, yo claro, como libros independientes sí creo que es el tercero. Hay algunos cuentos en antologías, y está la dramaturgia, que no se publica, pero igual se estrena, pero sí creo que es el tercer libro. ¿Y cómo se enmarca Una tormenta de diamantes en tu trabajo como escritor? Porque como te decía ya, es bien distinto a los trabajos anteriores que has hecho, por lo que yo he leído como tus libros anteriores o también he visto un poco como reseñas. Sí. Bueno, para mí es muy interesante porque es, si bien yo había escrito y estrenado una obra de teatro que tenía que ver con la ciencia ficción, y lo último que publiqué también por Imaginistas es una especie de poemario, novela híbrida que Mm, tiene que ver con ciencia ficción, esos dos trabajos, lo de ciencia ficción fue una consecuencia. Estaba trabajando la historia y la historia me pidió ese mundo. Pero la diferencia con Una tormenta de diamantes es que es el primer momento que yo decido desde cero escribir algo de ciencia ficción. mm, Lo demás llegó, mm, no por casualidad, pero como te decía, porque el proyecto lo iba exigiendo, pero en este caso me propuse escribir un texto de ciencia ficción. Y creo que es un texto que, a diferencia de otros, que yo parto por una idea, por una imagen, por una frase, acá fue, como te decía, más pensado, ujú. porque me sentía que estaba escribiendo de la nada, entonces empecé a buscar, estudiar sobre los géneros de la ciencia ficción, la ciencia ficción llamada dura, la space opera, que sería algo más, yo creo que el género de este cuento. Y empecé a buscar referentes antiguos sobre historias sobre planetas y empecé a buscar planetas y empecé a pensar en planetas por su definición
astrológica. Y por eso me elegí Neptuno, y después cuando ya estaba como convencido de Neptuno me puse a investigar lo que sabemos de Neptuno realmente a nivel astronómico. Y ahí llegué a la tormenta de diamantes, que es un fenómeno que se supone que efectivamente ocurre en Neptuno. Si bien, claro, no hay vida como estos personajes, que es algo parecido a la vida humana. mm, O no sabemos. no, claro, no sabemos, porque lo que sabemos es que son unas condiciones climáticas demasiado tremendas, Ujú. pero sí tiene este fenómeno de la tormenta de diamantes. Y entonces a partir de eso empecé cuando tuve esa imagen, ese hallazgo, empecé a profundizarla y ahí empezaron a salir los personajes, una cierta musicalidad que quise trabajar, y así se fue dando. Pero fue, como resumiendo, yo trabajo em, con mucha documentación, con mucho referente, con mucho acompañamiento de materiales. Eso generalmente siempre lo hago, pero este fue un caso en que se dio eso, pero desde el comienzo, que casi no, que la inspiración, por así decirlo, surgió después, cuando ya estaba trabajando sobre los materiales. Mm. Ah, qué interesante que hiciste todo un proceso de investigación previo igual del planeta y todo eso, porque yo no hubiera imaginado, pensé que era como todo se te había, primero pensé que se te había ocurrido quizás ciertas cosas, pero no sabía que era un fenómeno verdadero. Sí, Eso está sí, interesante. sí. Y además también bus- busqué investigar sobre qué sabemos, cuál es la historia de nuestro conocimiento de Neptuno. Entonces, dentro de la ficción, mi idea es que esta historia está sucediendo en el momento que hay un resplandor que alguien en la Tierra reconoce y que va a identificar como un planeta. O sea, como la historia que acá se cuenta es transmitida como un resplandor que va a dar a conocer ese planeta. Ujú. Claro, y también hay un tema, entonces yo lo leía e intentaba, lo tuve que leer 2 veces al principio, porque igual es un texto que tiene como un lenguaje un poco más ficcional, como tú decías, como que primero estaba un poco perdida en la historia, y luego como que fui como, ya, estos son trabajadores, y son trabajadores que están en otro planeta, y no sé qué, y hay como un romance entre medio, y como que la manera de asimilarlo en mi cerebro fue como que me acordé de la historia de Dragon Ball, de Ya. Dragon Ball cuando eran como destruían un planeta, como el origen de los Saiyajines, porque había como una destrucción de un planeta, entonces dije, ya, eso como que mi cerebro lo asimiló como por ese lado, que ya como Dragon Ball, pero queer, como fanfiction, como que esa fue mi manera de asimilarlo un poco. Bueno, me encanta tu lectura. O sea, yo sé que existe Dragon Ball, obviamente, pero nunca vi. ¿Nunca lo viste? No, pero sé obviamente lo potente que es. Ya. Pero me encanta tu lectura. O sea, porque, de hecho, tu lectura me permite ver ciertas estrategias que yo creo que quizás atraviesan el relato y que podemos encontrar en otras ficciones, justamente Claro. como Dragon Ball, porque tiene, o sea, mi escritura en general tiende como a remitirse a, a estructuras, a estilos que estoy leyendo y que estoy intentando poner en tensión. Así que me parece, y además también... em, voy a decirlo así brutalmente, que no sé si es el término correcto, pero la animación japonesa, o el Sí, que, donde podríamos meter, por ejemplo, a Dragon Ball, tiene, me imagino, tener muchos elementos de melodrama. O sí, sea, al también. margen de la comedia, de la acción, de la aventura, hay mucho melodrama. Y a mí esa forma de melodrama, que es operático, me resuena. Entonces es algo que me interesa trabajar. Claro, es que tenía como toda esta versión de los planetas, porque Sí. claro, normalmente la mayoría de la historia ocurre creo como en el planeta Tierra y todo. Pero claro, como que en Dragon Ball se extiende eso, es como, oye, en verdad esta persona tiene poderes porque es como un extraterrestre y no sé qué, de un planeta que se destruyó y ahí como que lo relacioné. Y también me hacía sentido con las imágenes, porque bueno, está muy acompañado tu libro de las ilustraciones de Josefina Ángulo Bruna. Sí. Acá están algunas que también me llamaron mucho la atención. ¿Cómo fue para ti ese trabajo de ilustración? Fue un trabajo
o sea, que surgió hace poco, o sea, porque la primera versión de este texto es del 2020, Ujú. pero la idea de esta plaquette surgió el año pasado y en algún momento, no, creo que en ese momento fue propuesta de Donald, de Imaginista. Él quiso convocar a una ilustradora y empezamos nos juntamos, tuvimos algunas reuniones y conversamos en ciertos aspectos, pero después ella hizo su trabajo y creo que lo bello de la propuesta, que a mí me gusta mucho, es que creo que en la plaquette hay dos lenguajes, o Ujú. sea, las imágenes, o sea, las ilustraciones, valga la redundancia, no ilustran totalmente el cuento, sino que establecen un texto individual. Y en ese diálogo de textos independientes pero que se relacionan, creo que la obra crece. Porque, por ejemplo, ella, o sea, nos habíamos juntado alguna vez, nos mostró cierto campo de referencias que tenía, todo muy bello, y en un momento surge con la idea de las cartas del tarot, Sí. que es algo que totalmente es de su creación y que no tiene que ver necesariamente con algo del texto, pero, pero creo que lo vuelve más, lo engrandece, lo pone más denso, lo hace más potente. Y además también de alguna forma podríamos pensar que tiene un punto en común si yo en algún momento busqué desde la astrología. Claro. Ella, claro, desde el tarot también es un guiño, entonces creo que funciona bien, pero a mí me gusta mucho trabajar así, que los lenguajes, esto lo he aprendido como en el teatro, las propuestas de cada disciplina tengan cierta independencia, que trabajen en conjunto, Ujú. pero que no sean una ilustrando a la otra, sino que Claro. tengan cierta independencia y que genere como cierto diálogo, incluso cierta tensión. Sí, sí me gusta harto y valoro harto el trabajo de Imaginista. Yo pensaba ahora que lo veía quizás por el título de Diamantes. Hay Ujú. cartas de diamantes, quizás de ahí también. Ah, también puede Ahora que ser, lo veía sí. era como, "Ay, eso puede haber sido como el cruce. Quizás que fue como la inspiración tal vez para la ilustradora. Podría ser. Podría ser, porque claro, acá como que si te fijáis en la portada hay como diamantes. Se Sí. parece un poco la forma de las cartas. ¿Qué más te iba a preguntar? En la ficha del libro se habla de hielo y tormenta, diamante Neptuno como paisaje dominado. Como, ¿qué simboliza este escenario? Que es como una tormenta que está ocurriendo dentro del cuento. Em, a ver, como por un lado, repito, tiene que ver con fenómenos de Neptuno que se supone ¿Existen? que existen en Neptuno y pensar en el cuento como qué podría simbolizar esta tormenta, porque en esta tormenta de diamantes, que es algo que de imaginarlo ya parece muy espectacular y violento y todo al mismo tiempo, ¿cómo esto podría manifestar una tormenta que está sucediendo en este refugio donde están estos dos personajes que están Ujú. enfrentando un montón de situaciones, que están bajo una opresión política, pero que también están en un conflicto entre ellos? Hay una tensión no resuelta. Entonces, esta tormenta va a abrir las puertas y las compuertas donde va a fluir el conflicto y que se va a resolver de una forma u otra. Claro. Pero entonces sería básicamente como una metáfora de lo que está pasando y lo que los personajes no pueden decir. Creo que interesante que mencionas eso porque tú en el, no el prólogo, como la cuña inicial, la cita es de Hannah Arendt, si no Sí, me equivoco, de qué significa como revolución. sí. Entonces, dentro del cuento igual está pasando como hay eventos Ujú, políticos. Tu otro libro anterior también tenía mucha relación con la política. sí. Como, ¿cuál es como el guiño ahí quizás? O cómo vas como exponiendo lo político desde distintos lados, como este libro que es como... Sí, mira, al menos en... eh, no es un guiño, sino que es un trabajo consciente que estaba esbozado en la primera versión
pero que después lo fui trabajando conscientemente y que de ahí, por ejemplo, aparece la cita de Arendt y que también integré en la versión definitiva un texto que es una especie de listado, asociación libre sobre el tema de la revolución y que tiene como una, que no es, no es tan coherente, que es medio delirante. Eso lo fui trabajando. Entonces, en lo que tiene que ver, la búsqueda que estoy haciendo en este texto es hacerme la pregunta sobre la revolución. ¿Es posible la revolución como concepto, como posibilidad? Además, pensando en lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y también los procesos constituyentes y Claro. toda esa gran decepción. Entonces, todo el texto, que es breve, pero que creo que igual es denso, intenta preguntarse sobre la posibilidad de la revolución. Y si bien yo no tengo la respuesta, no tendría por qué tenerla, pero en la obra sí hay una respuesta, que la revolución pasa por el sexo, Ujú. pasa por los cuerpos, la revolución está en los cuerpos. O sea, ese es el camino a la revolución que yo veo posible, al menos según lo que se propone en esta historia. Claro, es como de lo micro a lo macro, Sí, como de una persona hasta como ya una comunidad. sí, claro, pero desde el tema de la liberación del cuerpo y desde el sexo, desde el placer y la felicidad del placer, cómo esa liberación es una revolución en sí misma que podría prender la llama de una gran revolución. Es que igual todos los temas que quisiste tocar con un texto que es un cuento, como es breve, ahí hubo mucho desafío en eso, en querer como tocar o definir el texto como, ya quiero como hablar de estos temas, pero que se vaya como, no sé, en una cantidad limitada de páginas, Em, de crear un universo. sí, sí. No, no fue, porque primero lo que trabajé fue la historia misma, o sea, fue decidir el planeta y pensar en la historia, que además la historia en sí también hace referencias a otros materiales literarios y artísticos. Y el tema, teniendo eso, fui agregando capas. O sea, esto que te contaba la revolución vino después. Yo después, releyendo el material, pensándolo y, y además reflexionando y reaccionando ante otros proyectos en los que estaba, me di cuenta que había una pregunta incipiente sobre la revolución, entonces empecé a incorporar y traté de incorporar en todo lo posible sin atosigar, aunque sí creo que es un texto que quizás desde la palabra hay como una búsqueda más barroca, quizás como de atosigar desde el lenguaje, más no desde los conceptos. Ya te comprendo. Y también te quería preguntar sobre el rol de la editorial, porque bueno, no es primera vez que publica con ellos. Sí. Pero tu otro libro era como distinto en términos de temática, igual, esto como hablábamos es como de un universo nuevo. Entonces, ¿qué rol creo igual que tiene la editorial ahí en su colección? Larvaria, si no me equivoco, es la Sí, colección de esto. sí, o sea, para mí fue un regalo. Realmente fue un regalo, no me lo esperaba. O sea, yo habíamos trabajado con la editorial, con Los Retornados, que fue un proceso bastante acompañado. em, y que estuvimos en contacto como desde los primeros borradores. Entonces, yo cuando lo escribía, el texto más o menos completo, ya sabía que iba a ser publicado por Imaginistas y ya teníamos ciertas conversaciones sobre qué formato podía ser. Pero yo no, pero esta colección larvaria em, surgió, o sea, surgió en la editorial de forma bastante orgánica, creo. No, bueno, tenía que hablar de los editores, pero no es una decisión, un plan que se hayan armado, sino que fue apareciendo el primer material, que es un poemario de Dana Lima, que se llama Visión Venganza. Sí, me acuerdo. Entonces,
estaba esa obra y después fueron acompañando otras. Entonces, cuando me hace la propuesta Donald para convertir este cuento en plaquette, en larvaria, me pareció un regalo que no me lo esperaba y que también me permitió publicar este año, me permitió seguir como estableciendo una, no sé si es una poética, pero sí una pregunta sobre la ciencia ficción, una propuesta de ciencia ficción que más me permite socializarla como en estos espacios Ujú. y tratar de organizar una obra completa. O sea, que si bien esta obra no se parezca a Tornados, están en el mundo de un autor. No sé qué, Sí, bueno. quizás no se parecen, pero provienen desde una misma genealogía. Ujú. Y eso me gusta mucho poder establecerlo en una editorial. Es bonito igual eso, sí. Sí. Sí, hace poco vi como un video de esta autora que es gringa, pero es como asiática, Rebecca Kwan, no sé si la has leído, la Ujú. que escribió Yellowface. Sí. Y hace poco como que hizo como un mapa conceptual de cuál era como la relación entre todos sus libros, porque como que también igual que tú experimenta como distintos géneros, era como, ya, a ver, veamos como dónde interceden y decía, bueno, estos libros como que quizás tienen en común que es como de académicos Claro. frustrados, no sé, estos otros son como de ciencia ficción, acá hay como un personaje que está como inspirado en lo mismo, pero en el fondo todos los libros como de universos muy distintos, como de sagas de ficción, a otro que es como más una sátira, Claro, claro. entonces... Porque creo que uno trabaja siempre así. El tema es que no tiene siempre la posibilidad de exponerlo, de expresarlo. Porque Ujú. quizás es como pasa con las bandas. O sea que La tiene música. como este periodo, este disco es súper triste porque estaban peleándose y después este disco mucho más alegre, pero están Ujú. reconciliando. Claro que, y son discos que a veces no se parecen en nada, pero que Claro. uno puede reconstruir ese recorrido. Creo que para a un autor es un placer, o sea, que después alguien te pueda intentar leer desde cierta distancia, pudiendo armar este mapa, Claro, sí, yo había leído el tuyo que sacaste con el Noctámbula. fallo muscular. Sí, que claro, son muy distintos, pues es más realista, habla de otros Sí, temas también, pero que también es un muy buen libro, muy interesante, pero toca como otras temáticas. sí, sí. Aunque claro, creo que em, lo que presente es como una búsqueda del lenguaje, Sí. que a veces más barroco, menos barroco, pero siempre hay una búsqueda por el lenguaje. Y hay una mirada queer, yo Ujú. creo, que lo atraviesa. Definamos qué es queer, bueno, sí, que Eso ese es sería el otro círculo. tema, pero, pero por ejemplo, el fallo muscular em, tiene algo distinto, que es un texto que no es explícitamente político, Ujú. porque muchos proyectos míos tienen que ver con la memoria y Claro. con la historia, con lo político. Ese texto tiene mucha política, pero no es explícito. Entonces, claro, se lee distinto. Yo lo leo cercano porque yo soy la cocina, Sí. la olla donde salió todo, pero claro, pero desde afuera creo que es distinto, sí, sí, y me gusta eso, pero creo y espero que, que sí se pueda advertir la búsqueda del lenguaje. Con Ujú. eso yo estoy conforme. Claro, eso. Y hablando del lenguaje, ¿cómo crees que ha influido igual el ser dramaturgo en tus libros? Yo creo que muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también me he dado cuenta, en algún momento he hecho talleres de dramaturgia. Y era un taller que pasaba por muchos estilos, como para mostrar como todo el panorama posible de la dramaturgia. Pero hay algo que yo siempre he hecho hincapié y que lo agradezco cuando entendí eso, que tiene que ver con que la palabra es acción. Ujú. O sea, em, en la narrativa, la palabra cuenta, va narrando, como dice su género. Pero en el teatro, si bien existe la narración solo puede existir cuando es una acción. O sea,
yo no narro en teatro para contarte la historia de mi familia. Ujú. Yo narro la historia de mi familia porque te quiero como ver a ti. Y quiero generarte, no sé, quiero engañarte, quiero que te tengas pena para conseguir algo de ti. Entonces, la narración existe, pero está esa tensión de la acción, de que yo tengo que conseguir una acción muy clara con mi palabra. Entonces, para mí, ese fenómeno que es de la dramaturgia, de todas las dramaturgias, aún experimentales o más convencionales, a mí me gusta pensarlo en la narrativa, o sea, pensar que la palabra sea acción. Claro. Por ejemplo, en fallo muscular, yo intenté con la palabra reproduc- hacer visible un cuerpo, hacer visible un cuerpo y sus músculos. Em, en los retornados, yo intento poder, desde la palabra, interpretar o pensar estas posibilidades de retornado, de estos autómatas tan particulares y el fracaso del proyecto. Y acá en Tormenta a mí me interesa, bueno, por un lado, mostrar la tormenta, Ujú. mostrar este Neptuno operático, y también mostrar el cuerpo, y mostrar la sexualidad, y mostrar el placer. Entonces, sí, y eso no, si bien son narraciones, yo intento que la palabra esté actuando. Ujú. Me parece bien. ¿Y alguno de tus libros te gustaría adaptarlo a teatro, como pasarlo ahí? ¿O lo pensaste primero quizás como obra de teatro? Mira, tanto el fallo muscular como Tormenta han tenido procesos. O sea, el fallo muscular originalmente era un proyecto de teatro y tuvo su recorrido. eh, y hasta que en un momento decidí convertirlo en narrativa, pero perfectamente podría volver a teatro. Y Tormenta yo he intentado. Hay una adaptación, pero no tenía todavía su recorrido. Así que igual espero eventualmente que tenga no sé si destino, pero que conozca Sí. ese paisaje. Sería entretenido ese montaje, como Aliens. O yo me lo Sí, imagino un poco como Aliens. sí. Igual, por ejemplo, ahora pronto, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero me pidieron hacer una especie de lectura dramatizada, performática Ah, de Tormenta, que lo voy a mira. hacer en Traillén, en Temuco, que lo fui para Ay, un qué club de buena. lectura. Así que ahí estoy ensayando ciertas dinámicas para ver qué resulta. Que bueno, o sea, no va a ser una obra de teatro, pero sí creo Sí. que algún elemento se puede incorporar y vamos a ver qué pasa. ¿Y ahí solo lo lees tú o...? Sí, Sí, claro. claro. Pero igual es Claro, entretenido. entonces, que ver qué pasa con eso. ¿Y en qué es de una universidad en Temuco o No alguna son de librería? lectura. Ay, qué entretenido. Sí, Ay, qué bonito. sí, Ya, a mis papás están en Villarrica, les diré, es buenísimo. no, no están tan cerca, pero... Pero me encanta, ¿no? Qué bueno, es que encuentro eso muy enriquecedor de la gente que viene del teatro, del mundo audiovisual, como que ven un libro y lo pueden transformar. No sé, Sí, encuentro eso muy entretenido. O a veces la gente que es música y luego le da preferir un sí. libro, como que es cierto que... Sí, a mí me encanta leer, Sí. leer mis textos, Sí. entonces es una posibilidad que se dio, no sé, creo que está bueno jugar con esos formatos porque más hasta te permiten quizás cierta itinerarios, moverlos de una forma distinta a cómo circulan los libros. Ujú. Está genial. Y mencionabas que habías tenido alguna influencia, bueno, aparte del Planeta, ¿qué influencias como literaria, quizás de películas o ¿La series? tormenta? Sí. Mira, básicamente es una novela que a su vez se ha adaptado como ópera, pero que también remite a cierto tipo de religiosidad de los primeros cristianismos, del cristianismo de Oriente. Y la novela es Thais de Anatole France y la ópera Thais de Massenet. Sobre esos personajes, yo empecé como a trabajar y también
ese mundo de Thais, que es una novela, como digo, siglo XIX, que responde mucho a este fetiche francés de lo exótico, porque es una novela que se ambienta en Alejandría y es la historia de un sacerdote cenobita que viene al desierto y que está desesperado por convertir a la fe a Thais, que es una cortesana y que es la gran pecadora. Entonces la ataca, dice, no, eres una mala mujer, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y la convence, ella se arrepiente y viajan por el desierto y hasta él llevarla a un convento. Pero en ese periplo él se enamora de ella y se da cuenta pero ve como la transformación, que ella realmente está encontrando un lugar en la divinidad, mientras que él era toda hipocresía, que realmente estaba desesperadamente enamorado de ella. Y entonces la obra termina que ella muere, pero se eleva al cielo casi directamente, y él lo acosan los demonios porque se da cuenta que todo era una farsa. Y toda esa pachorra para condenar tenía que ver con su propia debilidad. Entonces, esa idea es como esos conflictos, esas figuras religiosas de estos cenobitas, llamadas la figura de la, de la prostituta arrepentida en el desierto, Wow. que y de hecho Thais es una santa, es cita como santa de este periodo, de este cristianismo más oriental. Em, entonces, con eso y con otros elementos. Por ejemplo, hay unos nombres que hacen mención a la bayadera, que es un ballet que también tiene que ver con el esotismo, con esa mirada de Europa sobre estos lugares, estas colonias. Ujú. Entonces, hay todo una mezcla, una relectura, un fact fiction y también como un poner en cuestión Claro. estos personajes, estas historias, estos problemas, pero en un contexto de ciencia ficción contemporánea. Me parece interesante eso. ¿Y del mundo audiovisual o algo que tomaste quizás? No, no recuerdo, no. O sea, No. lo visual fue pensar en Neptuno. O sea, de hecho, Claro. trabajaba con imágenes de Neptuno en el computador. Pero eso, ¿no? Pero más, yo trabajo más con referentes auditivos. Entonces Ya. estaba como con la ópera de Massenet, con el Utroso, Mm. que es la meditación, que es muy famoso, de la ópera de Massenet, y la escuchaba, y ahí iba trabajando, no sé, también escuchaba que hay unas grabaciones en YouTube que son el sonido de los planetas, Ah, que qué son bueno. sondas que, Claro, no hay sé, como música así de ese claro, estilo. entonces escuchaba esas sonoridades. em, y fue por ahí, pero fue más que nada estímulos sonoros y después los referentes literarios. Ah, qué entretenido lo de la música. Entonces como que ponía el teclado, no sé si escribir a mano, No, pero... creo un teclado, sí, sí, Ah, sí. ya. Y ponías como la música. Ah, Sí, es que más yo pienso mucho los textos desde la musicalidad. claro. O sea, y muchas veces, o sea, yo intento establecer una especie de música o partitura en los textos y que obviamente que no voy a poder reproducir, no voy a poder transmitir, pero al menos tiene que tener cierta concordancia, tiene que tener lógica. No sé, a veces me he visto sumando sílabas o palabras solo para que se respete esa música interna que intento desarrollar. Ay, qué buena. Oye, ¿te gustaría leernos un fragmento Ah, sí, feliz. de una página que te... No venía preparado, Ay, sí, pero... no te mencioné antes de... No, pero no se Igual preocupe. esta parte la puedo editar mientras... El comienzo, entonces creo que... Ya, sí, ya. Yo. Lo que se ve en la imagen, un gigante, hielo, 7 de sus 14 lunas conocidas, un punto de luz muy brillante, los picos de difracción, la vista más clara de los anillos de este lejano planeta,
en más de 30 años, una perspectiva completa, nueva, la nítida vista de los anillos, algunos de los cuales no habían sido detectados desde que la primera nave espacial en observar al Titán durante su sobrevuelo, brillantes y angostos, muchos, y las tenues blandas de tenue polvo estelar, Galatea, Náyade, Talasa, Despina, Proteo, Larisa y Tritón. Volveré armada con los surcos de mis hijas a levantar la casa. Hay ciertos pasajes en los sagrados escritos neptunianos que nunca han podido descifrarse con certeza y claridad. Algunos fueron tergiversados a tal punto que, con los años, aquellas mentiras se erigieron como sólidos dogmas. Otros fueron ignorados en los actos repetidos de la liturgia cotidiana, y si bien no cayeron en un olvido premeditado, sus palabras se vaciaron de significado, arrastrándose por los siglos como adornos anticuados de un pasado imposible de invocar. Volveré armada con los surcos de mis hijas a levantar la casa. Muchas gracias. Oye, y se nota la dramatización, tu mundo del teatro. ¿Tú no estudiaste teatro? Sí, Sí, estudiaste sí, teatro. estudié ese. Muy bien. Claro, yo tengo una amiga que es actriz igual, y siempre me dice como a ella, por ejemplo, le hubiera gustado dedicarse más a la dramaturgia que actuar así, pero que en Chile como que no hay tanta profesionalidad en como de diferencia distinto al mundo del teatro. Sí, o sea, yo desde chico quería escribir, pero lo primero que escribí fue dramaturgia. Y estaba en segundo medio, y es porque recuerdo mucho ese momento, exacto, cuando me puse a escribir que mi primera obra de teatro, que era una cosa terrible de 10 minutos, un espanto, pero que tenía todo como esa fuerza, ese impulso, y además tuve la suerte porque yo terminé la media en un colegio artístico, en el Colegio Artístico Salvador de la Florida. Entonces teníamos teatro como mate y como ramos. Entonces em, convoqué a dos compañeras mías, montamos la obra, yo la dirigí, qué sé yo, hicimos cierto recorrido con la obra. Entonces eso me acompañó todo el tiempo. También, y nunca dejé de escribir o de pensar la escritura. Pensar también leyendo mucho durante esos años de formación, leí mucho teatro, leí todo lo que estaba a mi alcance. Pero, si bien hay ramos de dramaturgia en las escuelas de teatro, es verdad, es difícil la profesionalización. Y yo empecé a tomar talleres formales bastante después, en 2009, 2010, en el momento que yo estaba viendo Valparaíso, que pude acceder a unos talleres que hacía el Consejo de la Cultura en ese momento, que lo hacía Mauricio Barría y Marco Antonio de la Parra. Y ahí fui yendo taller a taller con don Juan de Barrigán, después Dalemiri, con Carla Zúñiga, que también que es Claro. una gran maestra, una amiga, una referente, una que ídola total. eh, y tomando todos los talleres que he podido, pero así me fui formando como dramaturgo, por decirlo de alguna forma. Por lo mismo, porque no es tan fácil la formación. Sí, sí, eso he visto. No, pero me alegra mucho como ver tu trabajo a través de los libros, y ojalá ahí también vaya surgiendo más cosas. ¿Tienes alguna recomendación de algo que estás leyendo ahora o algún autor que quieras recomendar o autora? Sí. A ver, es que estoy leyendo hartas cosas. Y bueno, recomendaros que quizá empezar por casa, el catálogo de Imaginista, por ejemplo, Niñas Pirómanas, de Dana Lima. No sé si ya la has podido conversar con ella, el podcast. O sea, creo que esos cuentos son una maravilla, es una maravilla, y se los recomiendo a todo el mundo que los lea, porque Dana em, tiene tiene una forma de trazar cuentos con un par de escenas de una forma muy potente.
Bueno, ella viene de la poesía, ella es poeta, Ujú. esa es como su primera militancia, pero trabaja unos cuentos muy, 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 muy interesantes. Así que yo creo que acérquense al catálogo de Imaginistas y empiecen por Dana, que yo creo que no los va a defraudar. Y ahora que lo mencionas, igual como que muchos de los autores de Imaginistas como que parten en otros géneros, como, Ujú. bueno, está la Trini que también tradujo La chica cosa, y era Pengo Exacto. que se dedica a la Mm, música, Dana que es como poeta, pero también ha escrito cuentos, sí. Otame que es del mundo de la dramaturgia, Ujú. como que hay muchas personas que están como en su doble oficio. Sí. Pero yo creo que quizás esa es una constante, creo que en quienes escribimos. Em, Porque también, o sea, sí es difícil, o sea, no- la carrera de dramaturgia no existe, pero tampoco la de escritor existe. O sea, Ujú. está letras, están los diplomados de la ODP, pero claro, pero tampoco, pero igual la escritura es un oficio. Sí. Entonces, yo creo que muchos atravesamos distintas disciplinas, buscando la voz, quizás buscando la voz y también buscando los espacios para expresarse. Ya, no, hay también muchas felicidades al equipo de imaginistas por crear esta Sí, comunidad. a Donny, a eh, Martín y a Trini, sí. que hacen un muy buen trabajo. Sí, bueno, muchas gracias, Cristian, por No, por haber favor. estado acá. También me gustó mucho tu libro, bueno, haber leído tu trabajo y haber escuchado más una explicación más detallada, así que ahora quedé con ganas de saber de Neptuno. Así que eso, bueno, ahí te pueden encontrar en redes sociales, Sí, tu en Instagram. Instagram, Cristian Cristino, Sí, también en Facebook. pueden seguir igual a Imaginista y también pueden verte tu trabajo en Los Sí, Retornados. exacto. También buscar el trabajo de Josefina. Sí, estaba en que- Busca Libre y en librería más independiente, ¿verdad? Sí, sí. Y en las Ahí, ferias. De sí, hecho, en la Feria del Libro, Primera del Libro, ese tipo de espacios ahí nos encuentran en los libros de imaginistas. sí, está súper. Bueno, así que eso, que estén bien, ahí pueden comentar. Hasta una próxima. Muchas gracias. Bye. La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.